Buenos días, estamos conectados todos, compañeritos, buenos días. Muy buenos días, ingeniero. Somos el grupo número 5. Estamos conformados por los integrantes que se puede observar en la pantalla. Asimismo, como se encuentra registrado en la carátula de la guía práctica que se puede observar. Asimismo, el presente video está realizado por lo que es el tema. Tenemos como tema de los temporizadores en controladores. Eh, Como objetivo es el programar los temporizadores en el sistema de control Logosoft conforme B.8 con retardo a la conexión y desconexión. Bueno, yo les voy a hablar sobre un poco de la introducción de lo que es el tema, ¿no? Lo que es un PLC. Dice que el PLC, bueno, es un control lógico programable donde comúnmente es utilizado por industrias que buscan dar un salto muy significativo en automatización y que se está implementando, ¿no?, en el país con todos sus procesos. Estos dispositivos se encuentran inmersos en la vida de la sociedad eh, de distintas formas y distintas maneras. Quizás ya muchos conozcan su significado y operatividad, pero siempre es oportuno recordar su definición. Por eso quiere decir que es una computadora industrial que usa la ingeniería para la automatización de procesos y tiene como finalidad que las máquinas desarrollen efectivamente todos los sistemas que la componen. Gracias a estas bondades, los PLC se han convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo tecnológico de las industrias y todo el entorno social. Asimismo, tenemos el funcionamiento. Su funcionamiento, bueno, es de lectura de entrada y grabación, cual evalúa cada entrada para diagnosticar si está en estado de prendido o apagado y graba estos procesos en la memoria, instaurando imágenes. Lectura y realización del programa. Utilizando la imagen que se encuentra en la memoria, el ordenador realiza el programa instruido por el usuario. Registro y actualización de salidas. En este paso se restaura de manera coetánea todas las salidas, ¿no? Asimismo tenemos para lo que es Logosoft Comfort. Esto permite crear programas de forma eficaz, confortable y clara, simular, archivar e imprimir programas de conmutación para todos los dispositivos Logo. Empecé dentro de las principales funciones, bueno, simulación offline del programa, estado de las funciones especiales, lo que es Siemens. Bueno, esto está dentro de Siemens 2022, ¿no? Las funciones lógicas más complejas como tenemos temporizadores, contadores, registros de desplazamiento. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre lo que son los módulos de expansión dentro del Logosoft. Muchas gracias, Ligino. Buenos días, compañero, muchas gracias. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los módulos de expansión. Módulo de expansión del PLC Logosoft 8.0. Un módulo de expansión es conocido como el módulo lógico inteligente para la implementación de soluciones de control en el ámbito del microautomatización. Gracias a la facilidad de montaje, mínimos requerimientos del cableado, programación sencilla, todo ello es un tamaño reducido. Como vemos en la imagen, un módulo de expansión es únicamente un compañero del módulo PLC para aumentar más auxiliares. Módulos de entrada y salida digital, DIDO, permiten la conexión de sensores y actuadores digitales. Ejemplos, incluyen módulos para interruptores, relés y otros dispositivos digitales. Módulos analógicos. La entrada de analógicas A
I o AL para la lectura de las señales analógicas como sensores de temperatura, presión, etc. Salidas analógicas AO para controlar dispositivos que requieren señales analógicas de salida y comunicación. Módulos de comunicación Ethernet permiten la comunicación a través de redes Ethernet, como suena el Internet, mediante cable. Módulos de comunicación serial. Para la comunicación sería como RS-232 o RS-485. Módulo de expansión de memoria puede incluir tarjetas de memoria que permiten almacenar datos adicionales, como para guardar algún programa que tenemos para poder realizar otro tipo de automatización. Módulos especiales. Algunos módulos PLC luego pueden tener módulos especiales para funciones especiales como conteo rápido, pulsos de alta velocidad, etc. Es importante verificar la documentación específica del módulo PLC logo que está utilizando, ya que las opciones de expansión pueden variar entre diferentes módulos. La información más reciente es detallada, se puede obtener consultando el manual de usuario a la documentación técnica apropiada por Siemens. A continuación, mi compañero explicará el desarrollo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, yo les voy a explicar sobre el desarrollo del sistema de retardo a la conexión y de un sistema con retardo a la desconexión. Como observamos, aquí tenemos el diagrama del retardo a la conexión, donde tenemos la bobina y, que va conectado nuestra bobina del temporizador y los contactos. Como primer paso de esta simulación va a ser primero abrir nuestro programa Logosoft que ya tenemos instalado en nuestro computador y vamos a colocar un contacto normalmente abierto que le pondremos, que será un interruptor que tendrá de nombre L1 como tenemos en la imagen. Luego vamos a colocar un temporizador con retardo a la conexión que le pondremos de nombre T01. También colocaremos un contacto normalmente abierto que le asignaremos el mismo nombre que el temporizador, que será T01. Colocaremos una bobina que será Q1. Todos estos irán conectados a nuestra línea que tenemos acá a la esquina, que es la línea negra. Luego de eso, vamos a configurar el tiempo de 5 segundos al temporizador. Daremos doble clic izquierdo sobre el icono T01 y aquí ya nos sale el icono donde podemos configurar. Le daremos el retardo que será de 5 segundos y pondremos aceptar. Luego tenemos el diagrama del retardo a la desconexión, donde ya vemos que nuestra bobina se activará después de 5 segundos. Luego tenemos, ya aquí vamos a ver cómo se activa nuestro diagrama. En la simulación, eh, activaremos el interruptor L1 y se visualiza que se activa el temporizador y comienza el contacto hasta 5 segundos. Mientras no alcance dicho tiempo, la salida de Q1 permanece apagada. Una vez que ya cumpla los 5 segundos, esto se activará. Como vemos en la imagen, aquí ya está energizado todo, ha pasado los 5 segundos y tenemos energizado nuestra salida Q1. Ahora les voy a hablar sobre la simulación del retardo a la conexión. Aquí igual
colocaremos un contacto normalmente cerrado como pulsador I2 y colocaremos un temporizador con retardo a la conexión que le llamaremos T02. Colocaremos también un contacto normalmente abierto que será el reset del temporizador de pulsador I3. Este nombre tendrá el pulsador I3. Luego colocaremos un contacto normalmente abierto y asignaremos el mismo nombre del temporizador que tenemos en la parte de acá arriba. Y luego colocaremos una bobina que será la salida, que será Q2. Luego configuraremos el temporizador a 5 segundos, igual que al principio. Damos doble clic sobre el icono en T02 y configuramos los 5 segundos y ponemos aceptar. Luego ya tenemos la simulación a la desconexión. Como podemos observar aquí, al presionar el pulsador I2, considerando que el temporizador se activa con el flanco descendente, como podemos ver aquí, no se activa con la misma línea de entrada, sino con la que desciende. Eh, el elemento I2 debe configurarse como pulsador para activar o desactivar. La salida Q2 se activa el momento que presiona el pulsador I2. Eh, Se visualiza que se activa el temporizador una vez que se deja de presionar I2 en caso de que mantenga presionado el E2, el tiempo no avanza. O sea, si tenemos presionado el E2, el tiempo no va a avanzar. Entonces, una vez que el temporizador T01 alcanza los 5 segundos, se va a desactivar el contacto T02 y se apaga la salida de Q2. Al presionar el pulsador I3, se reiniciará el proceso. Eh, eso a continuación, eso mi compañero ya les explicará con el simulador. A continuación, mi compañero les va a explicar las diferencias entre los temporizadores. Bueno, compañeros, muy buenos días. Ingeniero, muy buenos días. Continuando con lo que es la práctica, tenemos lo que es las diferencias entre temporizadores. Bueno, en resumen, dice que en esta práctica se han realizado dos tipos de simulaciones en el software, Logosoft, las cuales se resume a continuación. La simulación con retardo a la activación. Esta simulación se la realizó con un contacto normalmente abierto, L1, un temporizador con retardo a la conexión T001, que se le configuró con un tiempo de 5 segundos, un contacto T001 y una bobina Q1. En esta práctica se pudo observar que mientras se ejecutó la simulación al momento de aplastar el interruptor I1, se activa el temporizador y comienza a contar los 5 segundos. Al llegar a 5, la cual se configuró. Se abre el paso de corriente por el contacto T001 y la bobina Q1 automáticamente se enciende. La simulación retardo a la conexión. Para esta simulación se utilizó un contacto normalmente cerrado como pulsador I2 y un temporizador con retardo a la desconexión T002, un contacto pulsador I3 y un contacto T002 y una bobina Q2. Esta simulación se la ejecutó con un retardo a la desconexión de 5 segundos. Se pudo observar que mientras el temporizador llega a los 5 segundos, se cierra el paso de energía a la bobina Q2 y esta procede a apagarse. Dice también aquí describiendo lo que es la diferencia entre temporizadores retardo a la conexión y el retardo a la desconexión. Como punto A tenemos que el retardo a la conexión on delay, un temporizador con retardo a la conexión. El temporizador comienza a contar cuando se activa la señal de entrada. Luego de que haya transcurrido el tiempo establecido en el temporizador, se activa la salida. Esto significa que hay un retraso entre el momento en que se activa la señal de entrada y el momento en que se activa la salida. Estos temporizadores se utilizan en situaciones en las que es necesario un tiempo de espera antes
de que ocurra alguna acción después de que se haya activado una señal. Como punto B tenemos retardo a la desconexión, off delay. Tengo un temporizador de retardo a la desconexión, la señal de salida se activa inmediatamente cuando se activa la señal de entrada. Sin embargo, cuando la señal de entrada se desactiva, el temporizador comienza a contar la señal de salida. Permanece activa durante el tiempo establecido por el temporizador. Después de que la señal de entrada se ha desactivado, en este caso hay un retraso entre el momento en que se desactiva la señal de entrada y al momento que se desactiva la señal de salida. Estos temporizadores son útiles en las que se necesita un tiempo adicional después de que se ha detenido la entrada antes de que se detenga la salida. Como conclusiones de esta práctica tenemos que estos sistemas de retardo a la conexión y desconexión se los utiliza en el control de motores, luminarias, para activar o desactivar dentro de un determinado tiempo establecido por el usuario o temporizador. Es fundamental comprender cómo funciona el temporizador de retardo a la conexión y desconexión, incluido el tiempo de retardo y cómo afecta a la activación de la señal de salida. La práctica puede revelar formas de optimizar el rendimiento del sistema utilizando temporizadores de retardo a la conexión o desconexión de manera efectiva, por ejemplo, reduciendo los tiempos de espera innecesarios o ajustando los parámetros para una operación más eficiente. Esto sería. Bien, buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Yo, mi compañero. Yo voy a realizar lo que es la práctica en el logo Shock Comfort 8.0. Para esta práctica lo que vamos a trabajar es en el esquema de contacto de COP. Aquí en esta práctica lo que vamos a utilizar es un contacto normalmente abierto para lo que es el temporizador con retardo a la conexión. Este contacto lo vamos a utilizar como un contacto I1 normalmente abierto y este nos va a funcionar como un interruptor. Luego vamos a utilizar un temporizador con retardo a la conexión. Este temporizador nos va a funcionar como T001. Le vamos a dar un tiempo de 5 segundos, lo que es lo que nos pide en esta práctica a la conexión. Luego de esto vamos a utilizar otro contacto normalmente abierto para lo que es, le vamos a dar el nombre del mismo temporizador, el T001. Le damos a aceptar. También vamos a utilizar lo que es una bobina Q1. Voy a proceder a realizar las conexiones. El interruptor I1 siempre va a la entrada TLG del temporizador. Y el contacto T001 va conectado con la línea y hacia la salida que va a ser la bobina. Y aquí tenemos hecho el circuito de retardo a la conexión. Vamos a ejecutarlo. Y podemos ver que aquí, en este caso, tenemos entrada de corriente al T001, pero no hay el paso del T001 hacia la salida que es la bobina. En este caso, si yo le doy un clic en el interruptor I1, vemos que el temporizador se activa y nos comienza a contar el tiempo que le estimamos de 5 segundos. Llega el tiempo de 5 segundos y este procede a abrir el paso de corriente en el T001 que está configurado con el temporizador y se enciende nuestra bobina Q1. Aquí para darle un reset le damos de nuevo clic en el I1 y nos resetea. Verifiquemos nuevamente, le damos clic, comienza el conteo de 5 segundos, el temporizador marca 5 segundos y se abre el paso en nuestro contacto T001 y se enciende nuestra bobina Q1. Esto es lo que es la práctica a la conexión. Ahora vamos a realizar lo que es la práctica de retardo a la desconexión. Para esto vamos a ocupar un contacto normalmente cerrado
y lo vamos a dar el nombre de como contacto I2 de entrada. Pero este de aquí no me va a funcionar como un interruptor. Este contacto necesito que me funcione como un pulsador. Entonces le selecciono en simulación y le pongo pulsador contacto normalmente abierto. Y le damos clic aceptar. Y tenemos nuestro contacto normalmente cerrado, pero como un pulsador. Luego vamos a necesitar un temporizador con retardo a la desconexión. Este nos va a servir para desconectar cualquier equipo o artefacto que necesitemos apagarlo en un tiempo estimado. Para esto, lo que es esta práctica nos pide que igualmente vamos a trabajar con 5 segundos de retardo a la desconexión y le doy a aceptar. Luego de esto voy a colocar un interruptor normalmente abierto. Este lo voy a poner como entrada I3, pero igual este interruptor me va a funcionar como un pulsador. Luego de esto voy a utilizar otro contacto normalmente abierto, pero este contacto necesito configurarlo con el nombre de del mismo temporizador que voy a utilizar en esta práctica de retardo a la desconexión. Entonces le pongo el T002, le doy clic en aceptar. Luego de esto voy a ocupar una bobina Q2. Voy a proceder a realizar las respectivas conexiones. El contacto normalmente cerrado, lo que es el I2, tiene que ir a la entrada del TRG. Y el contacto I3, que es el de reset, va a la R, que es de reset. Y la otra salida va a la línea. Lo mismo hago con lo que es la bobina Q2. Bueno, aquí tengo hecho mi circuito de retardo a la desconexión. Voy a darle en simulación y vemos que aquí podemos observar que este contacto es a la desconexión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el paso de corriente a la salida de la bobina Q2. En este caso, ¿qué necesito para que funcione esto? Como tengo configurado 5 segundos, yo voy hacia el pulsador I2. Le mantengo pulsado. Vemos que el tiempo va corriendo, sube a los 5 segundos y se me apaga el paso de corriente a la bobina Q2. Entonces le doy un clic en reset. Esto se me resetea el programa. Si quiero de nuevo hacer la simulación, le doy un clic, los segundos comienzan a contar, llega a 5 y se apaga nuestra bobina Q2. Esto es retardo a la desconexión. Igual para resetear le doy un clic en I3 y se nos resetea. Bueno, esto ha sido toda la simulación sobre la práctica 5 de temporizadores controladores con retardo a la conexión y desconexión. Muchas gracias.